Hola a todos amigos, espero que estéis muy bien. En esta ocasión quiero compartir con todos vosotros una magnífica experiencia que me sucedió hace unos meses, en la cual pude percibir claramente esa identidad del observador. La voy a compartir con vosotros, voy a leeros un texto, así es como yo se la escribí a una amiga. Esta experiencia la tuve hace unos meses. Se lo escribí a una amiga, solo son 2 minutos lo que los voy a leer y luego lo explico un poquito más profundamente para que podamos entender esto, ¿no? Bien, tuve una experiencia con el observador, fue como profundizar dentro de mí, el profundizar fue como dar un paso hacia atrás. Vi la vida a mi alrededor, sucediendo, moviéndose, victoria para acá, victoria para allá, comiendo, luchando, viviendo, pero yo no era Victoria, solo observaba todo y no me movía, era la vida la que se movía a mi alrededor, pero no yo. La sensación me recordó mucho, después explicaré esto, a cuando yo era pequeña y leía tebeos de Mortadelo y Filemón. No leía las letras, solo pasaba las páginas y veía las viñetas mientras me inventaba la historia. Sentí que Victoria solo era un personaje, así como los tebeos que yo veía. Sentí que Victoria tenía el mismo libre albedrío que tienen Mortadelo y Filemón. Luego lo ampliaré, pero bueno, cuento como yo lo viví, lo que fue mi percepción. El mismo libre albedrío que tienen Mortadelo y Filemón en un tebeo. Sin embargo, yo, desde la posición del que lo está viendo, sentí que podía elegir qué tipo de historia quería leer. Incluso podía elegir cerrar el tebeo y todo desaparecería. Entonces sentí esa sensación de que todo sucede en un continuo ahora. Siempre es ahora, 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 ahora. Esto lo había leído antes, pero no lo había sentido. Ahora lo he experimentado. Sentía una gran sensación de eternidad, eternamente ahora. Esta experiencia duró poco, quizás minutos, pero yo sabía que algo importante me había pasado. Estuve 3 días con sentimientos encontrados. Por una parte, estaba genial. Entré como en un estado en el que yo llamo el me da igual, que es como que todo me daba lo mismo, todo estaba bien. Si se te quema la comida, pues no importa, todo está bien. Luego ampliaré, como digo, todo esto. Era como tener un agradable estado de pasotismo, porque sabía que estaba dentro de un tebeo de Mortadelo y Filemón. Pero por otra parte, tenía sentimientos como si se me hubiera hundido el mundo. Estuve así unos 3 días. Recuerdo que pensé, ojalá esto dure para siempre, porque en este estado de conciencia se está muy bien. No hay miedo, no hay preocupación, pero este estado no ha cuajado en mí y vuelvo a ser humana. Bien, os voy a ampliar un poquito esto. Lo que yo sentí fue como una especie de retracción, como una especie de hacia atrás, una especie de... fue como desdoblarse o algo así, y fue como verme desde otro estado, era yo, es evidentemente que yo era lo de arriba y lo de abajo, o lo que veía y lo visto, ¿no? Ese observador estaba mirando a Victoria cómo se movía para allá, para acá, que si llego, que si no hago, que si me voy a trabajar, que si hago el desayuno, que si... Todo lo que es la vida cotidiana de Victoria y de las personas que interactúan con Victoria. Entonces todo esto sucedía a mi alrededor. Yo tenía una sensación muy grande de no movilidad, pero lo que se movía era todo a mi alrededor, todo lo que es la vida, ¿no? Y entonces sentí como muy en el fondo esa sensación de que siempre está siendo ahora, 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 y jamás está siendo nada que no sea ahora, y eso es así siempre, eternamente. Y lo sentí, pero vamos, con una nitidez pasmosa. Es evidente que ya lo había leído, que siempre está sucediendo todo ahora, pero no lo había experimentado, simplemente, bueno, pues lo había leído en libros, el tiempo no existe, todo sucede en un continuo ahora y demás, pero no lo había experimentado, y experimentarlo pues fue el comprobar por mí misma de que eso es cierto, de que realmente eso es así y que el tiempo no existe. Bien, la sensación, como comento, fue cuando yo era pequeña. Bueno, mis padres me hacían que estudiara, pero como a mí, bueno, yo era un poquillo mala para eso de estudiar, abría el libro y dentro del libro metía un tebeo de Mortadelo y Filemón. Entonces yo no lo leía, no leía las viñetas, no leía el tebeo, que lo mismo era también de Zipizape. Los que tengáis mi edad más o menos, pues sabéis a lo que me estoy refiriendo.
pues cuando yo veía el TVO no leía nada, sino que yo pasaba las páginas y yo me inventaba la historia. Entonces, esta sensación que yo tuve fue muy parecida, fue como que todo ese Victoria en pequeño era como una historia, como un TVO, y que Victoria en pequeño no tenía ningún tipo de libre albedrío, o sea, el mismo libre albedrío que puede tener Mortadelo y Filemón cuando tú estás leyendo ese TVO. ¿Qué libre albedrío tienen? Ninguno, o sea, ellos se van a adaptar al guión que tú estableces. Bien, pero esa otra Victoria que sí que está ahí observando, sí que yo sentía que podía elegir qué historia quería leer, incluso podía elegir cerrar ese TVO, tirarlo, coger otro, yo sentía que podía hacer eso. Entonces, bueno, ahí quedó un poquito contestada la pregunta, ¿existe el libre albedrío? Pues de una forma no y de otra forma sí, lo que es para mí, yo explico como yo lo viví, no nada más, o sea, esta fue la percepción que yo tuve, o sea, para mí ese yo pequeño que puede representar el Victoria, el personaje, ¿no? La personalidad y tal, no tiene libre albedrío, sin embargo, tú, que eres la que lo está creando todo desde otro plano, sí que lo tienes, sí que tienes ese libre albedrío y eres tú, sigues siendo tú, porque era yo, lo que yo sentí en esa especie de lo veo todo y veo a Victoria en pequeño también era yo. ¿Vale? Bien, que no había libre albedrío. Bien, entonces sentí como una sensación de que todo sucede en un continuo ahora, pues esto fue, como ya he explicado, bastante potente y esta experiencia duró poco, quizás algunos minutos, pero yo sabía que algo importante me había pasado. Bien, cuando tenemos estas experiencias expansivas, la persona que lo vive, bueno, yo al principio cuando me sucedían no sabía muy bien qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Y entonces tuve que buscar mucha información. De esto ya hablaré más despacio, ¿no? En algún momento, pero ahora mismo me centro en esto. En ese momento yo sabía que algo importante había acontecido, hay algo interno, ¿no? Algo potente. Y luego pues estuve 3 días que estuve, bueno, pues genial, entré en un estado en el que yo le llamo el me da igual, que es una especie de pasotismo que era muy agradable, pero ¿por qué me daba todo igual? Pues porque yo sabía que esto era una especie de TVO de Mortadelo y Filemón, donde yo hago de Mortadelo y el otro hace de Filemón y ya está. Entonces, el saber eso y saber que además no tienes ningún libre albedrío, sino que ese otro que también eres tú es el que lo tiene, te da como una especie de pasotismo, decir, bueno, es que me da igual, ¿no? Y sentía como una especie de que todo estaba bien. Si sucede algo, que evidentemente los avatares de la vida, pues en 3 días seguían sucediendo de la misma manera, pero la sensación era del, es que me da igual, ¿no? Te despiden del trabajo, me da lo mismo. No tienes para pagar el alquiler, pero pues me da igual, o sea, entré en una especie de me da igual. Pero también tenía a ratitos sentimientos encontrados, ¿no? Como que todo se te derrumba, todo tu mundo, porque es como que tienes determinada estructura formada, determinadas cosas que tú te piensas que suceden y eso no es así, ¿no? Entonces es como que todo eso se rompe y eso también causaba cierto estado un poco molesto, pero eran momentos, el estado del me da igual, del pasotismo agradable, como yo le llamo, pues era muy agradable. Entonces pensé que ojalá durara para siempre, porque normalmente cuando me viene una expansión de conciencia, aunque la información queda y la experiencia que he vivido la he vivido y ha sido para mí muy real y lo reconozco como una verdad porque lo he experimentado, si bien no son duraderas, ¿no? Es como que tengo esas expansiones, pero no estoy las 24 horas del día en ese estado, sino que esto sucede. Entonces, bueno, pues todo aquello que leemos en libros espirituales, que si el observador, que es como una especie de retracción mental que sucede, que es como que tú te ves desde otro plano, todo aquello que nos cuentan de que no existe el tiempo ni el espacio, bueno, pues yo lo he podido experimentar y desde aquí ha sido grandioso, ¿no? Porque sé que es cierto. Entonces sí, vivo en el día a día, llevo mi reloj, hago planes de futuro, hago todo, pero yo en el fondo de mí sé, es que lo sé con una seguridad pasmosa de que el tiempo no existe, que todo aquello que se dirige hacia un pasado y un futuro, pues está en la mente, no va más allá, no es real. Lo que es real es que siempre está sucediendo ahora, ¿no? Esto es bastante potente. Que espero que os haya servido un poquito esta explicación de lo que es el observador
Y nada, que os quiero mucho a todos. Ah, que si alguno de vosotros ha sentido también este tipo de experiencias, de expansiones de conciencia, percepciones fuera de lo normal, cosas relacionadas con el observador o con el tiempo y el espacio, por favor, dejádmelo en los comentarios para que todos nosotros podamos enriquecernos con vuestras opiniones. Que os quiero mucho y un abrazo enorme. Gracias.